año de esta experiencia el día de hoy, pues nuestro hermano está aquí para compartir ese testimonio de vida, esa experiencia pues quizás tan difícil que pasó él y su familia, pero que al final de cuentas trae una lección. Dice la palabra de Dios que a los que aman a Dios todas las cosas les ayuda para bien, y bueno, a través de este proceso, bueno, hay una encomienda grande para la vida de nuestro hermano pastor Juan Solís. Y bueno, el tema de este programa es: nuestro hermano estuvo grave por COVID, y en esa gravedad el Señor le permitió ir al cielo, ver la ciudad celestial. Y quiero comenzar con una palabra, mi hermano, si me lo permite, para dar inicio a este programa, que está ahí en la segunda carta del apóstol Pablo hacia los Corintios, capítulo número 12, versículo 2 y 3. Dice: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Mi hermano Juan, pues hace ya casi un año de este proceso que usted pasó, y quisiera que nos contara un poquito, mi hermano, cómo comenzó este proceso, si se le puede llamar así, enfermedad, proceso, cómo comenzó en su vida. Bueno, todo empezó cuando se dio a conocer la noticia del COVID. Realmente yo no creía en eso del COVID, no creía, dije No es verdad. Yo pensé que no era cierto, siempre tuve ese pensamiento que no era cierto. Sabía que salió por allá lejos, no sé si en China y andaba muy lejos eso, pero luego empezó a expandirse y dije, no sé qué será eso, si será cierto o no será cierto. Y esa es la mentalidad que tenía, que no creía que eso fuera cierto, que fuera verdad. Como siempre, yo nunca he sido enfermizo, yo no sé de lo que son, no tengo vacunas de las que le ponen a los niños en la infancia, no tengo ninguna vacuna, nunca me había enfermado de algo grave, y me empezó a dar como si fuera, pues, gripa. ¿Estaba usted en su casa cuando empezó a sentir los síntomas? Sí, empecé a sentir así, y ya se sabía que había por aquí en Monterrey contagios del COVID, pero como yo tenía contacto aquí con ustedes en la iglesia y no veía a nadie que anduviera contagiado, iba y conocía a otras iglesias y tampoco habían contagiados. Iba al cercado, a las otras iglesias, y no había contagiados. O sea, yo no conocía a nadie contagiado. Por eso yo decía, mientras yo no conozca a alguien que realmente, pues para poder salir de la duda. ¿Sí? Entonces yo estaba con esa mentalidad. Sino que me empecé a sentir así como si fuera gripa. Como agripado, dolor de cuerpo cortado. Sí, y algo de temperatura. Fiebre. Entonces yo me presenté a un consultorio de esos de similares, a consultar. Me atendió la doctora, es una doctora, me atendió, me checó. Ella no me dijo nada de COVID. Y me checó para checar la presión, el corazón, los pulmones, no sé cómo se llama, estetoscopio. Y ya me dijo, ella sacó la conclusión que era el dengue. Pero no le hizo estudios de dengue ni nada. Solamente sacó. Sí, nada más ella sacó una conclusión por lo que yo le decía y por lo que yo sentía. Procedió a darme una receta, dijo, trae dengue, don Juan. Es que esa doctora ya he ido yo muchas veces. Ya era de confianza. Sí, o sea, ya me conoce. He llevado a mi esposa, he llevado a mis hijos. Y regularmente ha sido acertada en los pronósticos, sí, y eso le dio la confianza. Normalmente, siempre, o sea, cuando que me duele algo, que voy. Y ahora ella me dijo, pues es dengue. Y me fui para la casa pensando que era dengue.
sino que me tomo las medicinas que ella me dio y no se me quita ni disminuye nada. Antes va agravándose, me siento más débil, más desganado. En esos días me visita mi hija de Estados Unidos, aquí estaba conmigo en la casa, y mi hija también, mi otra hija, y el muchacho mío, mi hijo. Allí estaban en la casa, pero nadie nos imaginábamos que era eso. Que era esa enfermedad. No, que era el COVID. Sino que yo me empecé a sentir más mal y más mal. Pero no le daba crédito a que fuera el COVID. O sea, ni por mi mente me pasó que fuera a ser el COVID. Uh-huh. Sino que ese día eran como las 12:30 de la noche. Y por lo mismo que yo me sentía mal, nos metimos a la recámara de mi hija y me dijo, aquí cuéstese, papá, con nosotros. Aquí cuéstese sirve para estarlo checando. Al pendiente de su salud. Entonces allí nos tiramos, es una de esas camas grandes. Ya me tiré yo y mi hija y mi hijo. Ya como a las 12:30 yo me desperté, pero porque lo que sentía no me dejaba, vamos, me llegó al grado en que me empecé a tener dificultad para respirar. Dificultad respiratoria. O sea, ya no me alcanzaba el oxígeno. Hasta este punto, ¿ya cuántos días tenía aproximadamente en esta situación? Como unos 4 días. 4 días. Como unos 4 días. Porque yo me tomaba la medicina que me estaba tomando la medicina que me dio la doctora. Y yo le agregaba, porque normalmente yo sé qué pastillas me hacen efecto. Uh-huh. Sí, pues uno conoce su cuerpo y diferente tratamiento ya sabe más entonces o menos. Yo me tomé de otras pastillas que yo acostumbro tomar cuando que me siento bien cansado, adolorido, y me imagino que esas pastillas retrasaron un poquito que llegara de lleno el malestar. Okay. Hasta el grado de que ya no pude soportar, y lo que más me agravó fue el que no podía respirar. No me alcanzaba el oxígeno. A la medianoche, ese día a la medianoche. A medianoche eran como las 12:30. Ya desperté a mi hijo, estaba allí a un lado. Digo, oye, hijo, Isaac. Dije, oye, mi hijo, no puedo respirar. Se levantó rápido y despertó a Mireya. Y de hecho, le pusieron un ventilador, ¿verdad? Sí, cerquitas. Pero mi problema era la respiración. Uh-huh. O sea, ya no era tanto que me doliera el cuerpo, temperatura, sino la respiración era el problema. Eso era el problema. Que yo por más que quería, o sea, ya estaba sudando. No me alcanzaba, por más que quería agarrar aire, ya no me era suficiente. Uh-huh. Y los desperté y rápido me subimos al carro de mi hijo. Y lo más cerquita de ahí de la casa, pues hay un hospital ahí cerca de la casa por la avenida Lázaro Cárdenas. Okay. Ya llegamos allí, pero en ese hospital no tienen atención para pacientes COVID. Y al ver el doctor su situación, inmediatamente lo canalizaron. Sí, bueno, yo ahí nada más lo único que recuerdo allí, llegamos en el carro de mi hijo y vi que salieron de la... No me acuerdo si mi hija fue y se acercó y les dijo algo, yo nomás estaba viendo, todavía estaba consciente. Okay. Vi que salieron con una camilla de esas como encapsuladas. De las herméticas que decían para tratar a pacientes COVID. Yo nada más recuerdo hasta cuando me sacaron, me salí del carro, supe. Pasaron, cuando yo volví en sí, ya habían pasado 14 días. De esa situación. Sí, de allí cuando yo me subieron a esa camilla, transcurrieron 14 días de los cuales yo no recuerdo. Ya no tuve conciencia. Ojalá, y perdón que lo interrumpa, pero ojalá y un día podamos tener en el programa aquí a sus hijos para que ellos nos detallen pues, la situación que ellos vivieron desde su postura. Pero bueno, a lo que ellos más o menos relatan después de aquí, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que ellos le comentan que pasó después de esta situación? Sí. ¿No lo pudieron atender en ese hospital? No, en ese hospital que llegamos primero solamente me dieron atención por esa noche. Ok. Como a partir de la 1.
Al siguiente día, pero ya lo sé por mis hijas. Ok. Al siguiente día me trasladaron de allí, de ese hospital, hacia otro hospital. Ya por medio de una ambulancia. A través de ambulancia. Ya eso yo ya no me di cuenta. Yo ya no estaba consciente. Yo ya no supe nada de mí. Nada más supe que me trasladaron a otro hospital. Y en ese segundo hospital fue donde me recibieron. Okay. Y ahí fue donde duré 20 días. 20 días. Bueno, este es un hospital, tenemos un poquito de conocimiento porque estuvimos por ahí pues al pendiente de su situación. Sí. Un hospital muy importante acá en la ciudad de Monterrey, de alta especialidad, ¿verdad? Como se le llaman, donde tenían todas las condiciones para tratar este tipo de pacientes. Entonces usted llega y ¿qué le comentan a sus hijas, lo que ellas le dicen? Sí, bueno, a una de mis hijas fue a Bianca, fue la que mi hija Mireya, pues creo, pues le vamos a decir... Fue muy grande. Sí, o sea, ella no se sentía, como que también se sentía desvanecer por lo que estaba pasando. Por la situación, y obviamente una situación muy difícil, ¿verdad? Que a veces en esos momentos no hayas, no encuentras, no sabes qué hacer, pero bueno, Dios bendiga la vida de sus hijos que fueron fuertes en este proceso. Sí, entonces ya... Hasta donde yo sé, pues fue mi hija Bianca la que se metió y entre Mireya y Bianca, entre ellas dos, fueron las que se encargaron de estar contactando al doctor. Pero una vez que me recibieron allí, como ya venía del hospital anterior, ya venía con el antecedente de que era COVID. Pero todavía no le habían hecho una prueba, pero ya venía con antecedente por todos los síntomas. El doctor del primer hospital lo aseguró. Okay. Dijo, el señor tiene COVID, pero aquí no tenemos nosotros espacio para pacientes COVID. Solamente lo vamos a recibir por esta noche para darle los primeros auxilios, lo que él necesita. Dice, ya mañana, creo que de allí mismo, incluso el mismo doctor de ese hospital, arregló para que me recibieran en el otro hospital. Porque en esos días creo ya estaba difícil, incluso hospitalizarse. Sí, estaba muy alta la hospitalización. Hasta donde yo sé, creo que según por mis hijas, lo sé por mis hijas, que estaban los pasillos o la sala. Estaba llena lleno de gente, incluso que estaba falleciendo ahí mismo en los pasillos. Entonces llegaron y dijeron, pues mi papá ya arreglaron del otro hospital, arreglaron para que lo reciban. Y creo que pues solamente cuestión de ponerse de acuerdo y ya me recibieron. Pero ahí todas esas cosas yo ya no estaba consciente de eso. Yo ahora lo sé porque mis hijas me platican ya cuando yo regresé a casa. ¿Y qué le decían a sus hijas cuando ingresó a este hospital? ¿Qué probabilidad o qué gravedad llevaba? Sí, bueno, lo sé por mis hijas y lo supe por el doctor de allí del hospital. Okay. Porque yo cuando yo volví en sí, pero eso fue hasta los 14 días. 14 días después. Yo volví en sí y cuando yo desperté, pues yo recuerdo que no me podía mover. No podía mover mis brazos, mis pies. Lo único que movía era un poquito mi cuello y mis ojos. Y mi voz no salía. No salía para nada. Yo solamente estaba asustado y sorprendido de que me veía que estaba, pues era un hospital. Era un hospital y en la camilla de un hospital. Y andaban allí cerquitas. Andaba una enfermera. Perdón. Y la enfermera yo la escuché cuando dijo, doctor, ya despertó el señor. Y enseguida vi que salió de una puerta, como tipo un pasillo, llegó un doctor. Llegó y se me acercó a mí junto con la enfermera. ¿Qué le dice el doctor? ¿Cómo se siente, señor? Pero yo más que todo, pues... ¿No podía hablar? No, y yo sorprendido, o sea, porque no sabía, yo realmente no sabía por qué estaba ahí. Pasando. Y yo lo primero que dije, bueno, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué me tienen aquí? Me dijo, no sabe. Le dije, no, señor, no sé. O sea, yo estaba, pues,
totalmente desubicado. Pues ya habían pasado 14 días que estuve inconsciente. Ya se me acercó el doctor aquí cerquita, le dije, le digo, dice, ¿no sabe por qué está aquí usted, señor? Le dije, no. Bueno, mire, le voy a explicar para que usted esté enterado. Dice, hace 14 días, usted tiene ahorita ya 14 días aquí con nosotros. Lo trajo su familia, sus hijas. Lo trajeron y venía usted enfermo, contagiado de COVID-19. Usted llegó aquí con un 5% de vida. Con un 5% de vida. Usted llegó aquí, nomás que usted todavía estaba calientito. Lo tocamos y usted estaba vivo, pero solamente traía un 5% de vida. Eso me lo dijo a mí el doctor. O sea, la esperanza de vida que llevaba al momento que ingresó al hospital era un 5%. Un 5%, y eso lo supe por el doctor. O sea, prácticamente ni un 10%. No, me dijo, usted venía aquí con un 5% de vida. Es como usted llegó aquí. Dice, y le dijimos a sus hijas que venía realmente en un grave, estado crítico. A punto de la muerte. Sí, dice, y el Señor, es que yo en vida, en días antes, yo les había dicho a mis hijas que yo no quería que me entubaran. Dije, no vayan a dejar que me entuben, hija, porque cuando lo entuban a uno eso es para morirse. Entonces ahí las metí en un dilema a las dos, mis hijas, porque yo les hice encomienda, dije, no dejen que me entuben. Y el doctor, cuando habló con ellas, que les dijo mi condición. El primer día que llegó al segundo hospital. Al segundo hospital, cuando entré, creo que como a la hora les dieron la noticia. Sí, la noticia. Dice, el Señor viene en estado crítico. Dice, la única manera de que el Señor se puede hacer algo por el Señor es entubarlo. Sí. Dice, si no, el Señor, en 1 hora, 2 horas, el Señor trae sus pulmones totalmente colapsados, llenos de líquido en su totalidad, el Señor. Y una de mis hijas le preguntaba que si yo, dice, pero mi papá, ¿qué le duele? Y mi papá, ¿qué le duele? Dice, no, al Señor no le duele nada. Lo único es que Él no puede respirar. A Él no le duele nada, pero no puede respirar porque sus pulmones no traen espacio para aire. Están colapsados a causa de la neumonía. Colapsados, sí. Dice, si el Señor no lo entubamos, el Señor va a durar de 1 hora, 2 horas y va a recibir ¿cómo le dice el doctor? Pues un paro. Un paro respiratorio. Un paro respiratorio y el Señor va a fallecer. La única posibilidad que tenemos es entubarlo y esperar a que reaccione positivamente. Esperar a ver cómo reacciona ya al estar entubado. De hecho, por aquí hay una radiografía, pero esa no es cuando ingresó, ¿o sí? La radiografía que nos mandaron. Esa es cuando ya salí. Ya después de que salió. Sí, ya cuando estaba acá en casa. Ok. Sí, esa es cuando ya estaba en casa. Ok, bueno, ahorita más adelante por ahí la proyectamos. Digo, lamentablemente no traemos así a la mano los diagnósticos, la radiografía que le hicieron preliminar, aunque sí. La verdad es que este tema, por lo que supimos nosotros, fue muy hermético, los doctores, la verdad, la comunicación era muy cerrada, muy cerrada a causa de la condición que vivimos y a causa de que estábamos en un punto muy crítico, precisamente estábamos en uno de los puntos más críticos de esta situación, pero ahorita vamos a estar pasando el material que tenemos. Pero entonces, ya una vez estando usted en este hospital, en su inconsciencia, llegando al punto de la palabra, al punto central donde queremos llegar en este programa, esa experiencia que usted tuvo, ¿qué pasa? Sí, la experiencia esta experiencia es lo que me realmente es lo que ocupa ahorita mi mente, porque realmente yo ando ahorita vivo, pero con permiso de Dios. O sea, usted sabe que realmente el tiempo que usted está viviendo, por así decirlo, es un tiempo extra. A mí me regresaron, es la verdad. Al primero que le tuve que compartir fue al doctor de allí del hospital.
Le compartí los 14 días que yo estuve inconsciente. Por si no saben, yo no lo sabía hasta ahora que lo experimenté. Está uno ausente de aquí, del cuerpo, pero la mente no. Tu espíritu de uno no. Son muchas cosas las que yo viví en mi inconsciencia. Solamente voy a resumir, o lo voy a resumir de manera que se pueda entender, porque sabemos que es algo a lo mejor un poco muy difícil de explicar. Son muchas cosas para decirlas así rápido. Estuve 14 días inconsciente. Mi espíritu, yo me sentía yo les digo tal como me pasó a mí. Yo me veía como flotando en el espacio. Contemplé detalladamente muchas estrellas, muchos astros, de colores se veían. Le dije, pero ¿por qué estoy yo aquí? Así, decía, ¿por qué estoy yo aquí? Yo no estaba acá en la casa. Yo no me acordaba de mi familia. Ahí en su mente no venía su familia, no venía... No, yo no me acordaba en esos momentos, yo no me acordaba de mi familia. Digo que en la vida real, pues digo, para mí es lo más importante, mi familia, mi esposa, mis hijas, mi hijo. En la vida real es lo más importante. Pero en ese momento no, yo no las tenía en mente, no. Yo andaba en algo que yo no conocía. Y en esa situación, para detallar un poquito, en una de esas ocasiones yo me vi en el espacio, no se veía nada, o sea, que dijera que casas, simplemente andaba como flotando, como volando. Sí. Y de pronto me encontré, lo que sí me llamó la atención fue que un portón enorme de madera oscura, era madera, pero una madera de ese tipo, madera antigua. Okay. Pero era como una cerca enorme, pero no se le veía fin. Y para el otro lado también. Yo buscaba para arriba a ver para hasta dónde llegaba y no le encontraba fin. Pero frente a mí había una puerta chiquita que se abrió a la altura de mi cara. Se abrió, pero lo que más me sorprendió fue una voz fuerte, con autoridad, que yo escuché, que yo nunca la vi. Yo soy sincero, nunca la había escuchado. Ni nada parecido. No. De leer en la Biblia de que cómo habla Dios, sí. Okay. Pero de escuchar, nunca había escuchado yo algo así. Lo primero que escuché cuando se abrió la puerta, dice, observa hacia adentro. Fueron las primeras palabras. Esa fue lo primero que escuché, observa hacia adentro. Porque yo volteaba en esa puerta, era una puerta grandota, pero a la puerta, esa grandota, tenía una puerta chiquita a la altura de mi estatura. Como si fuera una ventana. Sí. Y cuando se abrió esa ventanita, yo volteé hacia arriba y se veía muy grande, un portón enorme, muy grande. Ahora lo digo porque no lo había dicho. Tenía 3 corazones. Así de uno rojo, uno blanco y uno negro. No sé qué quiera decir. Pero yo los veía y dije, ¿por qué tiene esos corazones arriba, la puerta? Yo nada más lo observé eso, no dije nada. Mas cuando escuché esa voz, observa hacia adentro, pues yo me sorprendí. Yo me sorprendí con la voz, dije. Pero yo volviendo en sí, dije, ¿será el Señor? Dijo, observa. Y yo me observé yo. Se veía a lo lejos, sí, se veía. Se abrió la ventanita y se veía a lo lejos, por decir como unos 10 kilómetros, más o menos, aproximadamente. Se veía una ciudad tan bonita, un panorama tan bonito. Tenía río, se veía un río grande,
Se veían árboles muy grandes. Estaba muy bonito. Y vuelve a hablar esa voz. Dice, aquí vas a estar tú un día. Y todos mis hijos. Aquí vas a estar. Dice, como lo está el apóstol Pablo, como lo está Moisés, también tú vas a estar. Pero no veía a nadie, solamente escuchaba esa voz. Yo no vi nada. Solamente era una voz que retumbaba. Es una voz que retumbaba fuerte. Nomás cierro mis ojos y la puedo volver a... O sea, como si la estuviera escuchando. Dijo, Pablo y Moisés y muchos de mis siervos, dice, supieron darme la primacía. Y tú también me has dado la primacía. Y yo le dije, sí, Señor. Yo nomás escuchando. Dice, aquí vas a estar un día, tú. Y todos mis hijos aquí van a estar. Dice, pero de ti no es el tiempo. Todavía. No es el tiempo. Dice, te vas a regresar y vas a terminar el trabajo que tienes pendiente. Digo, sí, Señor. Como usted diga, te vas a regresar. Dice, y una encomienda. Y es la verdad, eso es lo que más me trae preocupado, esa encomienda. Dice, le vas a ir a predicar a mi pueblo natal. Siempre han sido idólatras y rebeldes. Les vas a ir a predicar. Y les vas a decir que les doy otra oportunidad. Dice, incluso los vas a retar. Eso yo no se lo había dicho a nadie. Ahorita porque se necesita decir. Los vas a retar. Si creen o no me creen. Y cuando alguien se te quiera revelar de ellos a la palabra que les estás diciendo, tú vas a ver con tus ojos lo que yo voy a hacer. Eso es lo que a mí me da, realmente a mí me da miedo. Porque el Señor dijo, el que se rebele contra tu palabra, lo que yo te estoy mandando que les digas, tú los vas a ver cómo van a caer fulminados en ese instante. El que se quiera rebelar contra la palabra. Y eso es lo que a mí me trae preocupado, porque digo, pues, es que yo qué soy para eso. Yo nunca me he considerado algo importante, más que simplemente un hijo de Dios y nada más. Pero yo no quiero ver que caiga eso por desobediente. Le dije, Señor, pues eso encárguese usted. Yo nomás les puedo compartir la palabra. Claro que yo no le dije a él, pero ahora lo pienso, ¿verdad? Ahora lo pienso. Y cuando él me acabó de decir eso, me volvió a decir, pero por lo pronto ahorita, tú te vas a regresar y vas a terminar ese trabajo que tienes pendiente. Cuando él me dijo eso, fue cuando yo volví en sí en el hospital, pero ya habían pasado 14 días. 14 días. Cuando yo volví en sí. O sea, cuando yo desperté, haz de cuenta que en ese momento que yo desperté, hacía segundos que había estado yo escuchando esa voz. Cuando yo desperté, me desperté sorprendido y todavía, haz de cuenta, podía sentir todavía la encomienda que el Señor me estaba diciendo. En ese momento. Sí, porque acá despertando yo y dije, haz de cuenta como si estuviera soñando eso. Pero ya volví a la realidad, volví en sí. Me vi en la camilla, en el hospital, pero en la condición realmente como estaba. ¿Y cuál fue la actitud? ¿Se sorprendieron los doctores cuando usted regresó? Sí, pues estaba una enfermera ahí cerquitas, que fue la que me vio primero. Como que no lo esperaban. No, como que fue de sorpresa, porque yo escuché cuando la enfermera, doctor, ya despertó el Señor. Pero como asustada. Sí, ya despertó el Señor. Y enseguidita, los 10, 15 segundos, aparece el doctor allí. Era como un pasillo. Yo estaba así en la camilla y de este lado estaba una ventana como un teléfono colgado
y de aquel lado un pasillito de donde salió el doctor. Sí. Ya se acercó conmigo. ¿Cómo se siente, señor? Pues yo, en lugar de responderle, pues yo más bien lo que estaba sorprendido de lo que había pasado. Sí, pues de mi condición, de que no sabía, o sea, pues yo no sabía yo por qué estaba allí. O sea, me volvió, pues vamos a decirlo de esta manera, volví en sí ya otra vez, volví en sí. Y bueno, regresando un poquito a la parte, hermano, esa donde usted puede ver, no entró a ese lugar. No, solamente cuando se abrió la ventanita, una ventanita así, una ventanita como de 40 por 40 centímetros. Ok. Y fue cuando observé hacia adentro. Pues me quedé un ratito viendo. Le dije, qué bonito, o sea. Y yo luego pensé, cuando oí esa voz, luego lo relacioné con Dios. O sea, cuando usted escuchó la voz, usted inmediatamente, usted aseguraba y usted, en su conocimiento, usted confirma que era Dios. Sí, porque cuando vi eso, cuando se abrió esa ventanita y ese portón enorme que vi, y luego se abrió la ventanita y luego vi el lugar, luego lo relacioné con la Nueva Jerusalén o la Santa Sion. Okay. Luego inmediatamente lo relacioné. Y además esa voz enorme, fuerte. ¿Y esa ciudad que usted vio ahí es algo parecido a alguna ciudad acá que usted conozca? Pues podría compararlo con como el colorido que tiene Cancún en la playa. En cuanto veía el mar, se veía un río grande, un río que atravesaba, y una ciudad así entre muchos árboles. Había muchos árboles. Es que nomás la observé, ¿qué te diré? Nomás 5 o 10 segundos. ¿Y la vio a lo lejos? Sí, se veía lejos, como si fuera unos 10 kilómetros. Y al escuchar estas palabras de Dios que le decían, un día vas a estar aquí. Sí, yo me di cuenta luego quién era. Okay. Y luego ascendí. Y luego pues yo lo que hice fue agacharme. Dije, ya sé quién es. Y yo luego le respondí, sí, señor. Señor, lo que usted diga. Lo que usted diga, lo que usted mande. Fue lo que yo luego me di cuenta que era él. Que era Dios, sí, sin lugar a duda. Sí, no, entonces lo que hice yo fue agachar mi cabeza. Ahora, pues habrá personas que están viendo esta transmisión o que la vayan a estar viendo, habrá personas que crean, habrá personas escépticas quizás que no puedan creer y que a lo mejor en su capacidad pensante puedan no creer. Pero usted, en lo que usted ha vivido en cuanto al evangelio y a su vida espiritual, en este instante usted puede decir, Dios me habló y esto fue una revelación de Dios a mi vida. Sí, no, para mí, digo, es mucho la experiencia, es mucho. La relaciono con lo que el apóstol Pablo pasó, la relaciono. Más que yo no me comparo nada al apóstol Pablo. Claro. Yo soy alguien mucho más chiquito, mucho más pequeñito. Pero si a Dios así le plació que yo viviera esa experiencia. Pablo, él dice, conozco a un hombre que en el cuerpo o en el espíritu, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado hasta el tercer cielo, donde vio cosas que no le es posible al hombre expresar. Yo lo puedo humildemente, sin querer jactarse o pasar. Es una experiencia similar a la del apóstol Pablo, que me tocó ver eso. A los primeros que les compartí fue al doctor del hospital. Perdón que lo interrumpa, pero hasta este punto, usted, ¿cómo puede describir esta experiencia? ¿Como un proceso difícil, doloroso, o quizás a lo mejor como un privilegio? No, hombre, yo digo, en una ocasión estaba predicando ahí en la iglesia y yo le di gracias a Dios por el COVID. Mis hijas me reprendieron, dice, ¿por qué anda dando gracias a Dios? Le dije, es que ustedes no saben. Pero yo gracias al COVID pude tener esa experiencia. De veras, o sea que para mí yo no lo veo como un mal que me haya dado. Ahora, con todo respeto, porque sabemos que... Sí, claro, porque hay gente que, incluso uno de mis hermanos menores que yo,
En los mismos días que yo estuve convaleciente de esa enfermedad, mi hermano sí falleció de COVID. O sea, no puedo decir para que la gente se lastime o algo, pero yo en lo personal, muy en lo personal, yo puedo decir gracias, Señor, por haber permitido que me diera el COVID, porque fue la manera en la que yo pude tener esta experiencia con usted. Ahora comprendo por qué el apóstol Pablo dice: para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. Y cuando estaba usted en ese lugar, ¿cuál era su pensar? No pensaba en su familia. Usted decía, yo quiero ya estar aquí. No, la verdad no se acuerda. Yo no me acordé en ese momento de mi familia. No me acordaba yo en ese momento. No se acordaba de lo que estaba pasando, no. Quizás de las preocupaciones, de todo lo que había, no. Lo que hay acá, vivimos día con día. No, en absoluto. Ni por la mente se pasaba cuando yo estaba en eso. ¿Cuál era el sentimiento que usted tenía en ese lugar? ¿Se sentía en paz, tranquilo, feliz? Sí, o sea, simplemente nomás se ve uno. ¿No había temor en su vida? No hay temor. No hay temor. Nada. No, la cosa, lo más difícil es el estar aquí. Es el estar aquí en esta vida. Eso es lo que es difícil. Estar aquí, afrontar las situaciones aquí. Ahora comprendo por qué uno de los hermanos que han predicado aquí es un tío tuyo. Amén, mi hermano Eduardo Castillo. Y el otro hermano, el hermano Daniel. También. Ahora acabo de entender un mensaje que él predicó, que es más fácil esperarlos allá que volver para acá, que regresar para acá. Ahora entiendo por qué se anima uno a decir que uno al estar allá, es que ya te cambia la mentalidad. Y si a usted, hermano, con todo respeto para su familia, ¿verdad? Y para sus seres queridos que lo rodean, pero en ese instante, si el Señor le hubiera dado la oportunidad de decidir y decirle, ¿qué prefieres? Pues solamente que él me hubiera dicho, porque en eso yo, sinceramente, yo ahí no me acordaba que tenía una esposa. Yo no tenía en mi mente que tenía hijas, es la verdad. No voy a mentir en esas cosas, no se puede mentir nada. ¿Sí? Yo hasta que ya volví en sí, esos otros 6 días que estuve ahí en el hospital, entonces sí me acordaba de mi esposa Lili, me acordaba de todos, de mi hija Bianca, de Mireya, de Isaac y hasta de mis yernos. Entonces sí, yo lloraba. Yo decía, ¿por qué no me vienen a ver? Pero usted no comprendía la situación y la hermeticidad que estaba manejando. Yo no sabía, entonces pero yo sí lloraba. Yo lloraba y yo les decía a las enfermeras, le dije, ¿por qué no viene mi familia a verme? ¿Por qué no están? ¿Dónde están mis hijas? ¿Dónde está mi hijo? O sea, ¿por qué estoy aquí? Es que duré 6 días allí. Se me hacían tan largos los 6 días y luego toda la noche. Y no veía a nadie. Pues yo no sabía que era estar estrictamente aislado. Entonces ahí sí ya estaba consciente yo, ahí sí ya me acordaba de todos. De hecho yo escuchaba música y yo pensé que era mi hijo Isaac. Yo pensé que estaba allí en el carro de él, con música, con cantos para que yo los escuchara. Cuando usted estaba ya consciente. Pero ya consciente. Porque yo oía música y eran los cantos que yo escucho. Dije, se me hace que mi hijo le subió, le puso a estar estación, porque a mí el doctor me decía, ahí está su familia abajo, ahí está su familia. Entonces yo ya en mi mente dije, se me hace que es mi hijo. Le sube al volumen al carro para que yo escuche los cantos de los hermanos Alvarado. Pero ya que salí, dice, no, papá, yo no prendí el carro. Entonces yo los días que estuve allí, en gran tiempo de esos días, yo estaba escuchando cantos, pero no, pues no, la realidad era que no era él. No pusieron, no. Y bueno, hermano, después sale usted del hospital y de hecho creo que por aquí está una imagen creo que es del neumólogo, una imagen, no sé si pueda por ahí proyectarse, ¿verdad? Y esta imagen quiero suponer, bueno, aquí es cuando usted salió ya del hospital. Estuvo yendo el neumólogo, es Ricardo Garza. Ok.
me lo recomendó la hermana Aileen, porque ella es enfermera y lo conoce a este doctor. Y él estuvo yendo a mi casa a estarme revisando. Incluso me dio unos aparatos para hacer ejercicios, aeróbica y no sé qué más. Varios aparatos para soplarles. Pero me enseñó esa radiografía. La que vimos ahorita. ¿Y esta radiografía, qué nos dice esta radiografía? Según el neumólogo, yo tenía daño en los pulmones. Él me mencionaba y me decía, porque esa imagen la proyectaba en la pantalla de ahí de la casa. Y ya me explicaba, él dice, mire, don Juan, aquí tiene usted estos daños. Hay que estar haciendo ejercicio, hay que estar tomando ciertos medicamentos. Dice, y con el tiempo probablemente se va a ir recuperando, pero hay que estar, pero a lo mejor van a quedar secuelas. O sea, él me decía eso. Ahí me apuntó lo que tenía que tomar, los ejercicios que tenía que hacer, ejercicios de respiración, de soplar aparatos, 45 minutos 3 veces al día, estar soplando. Hasta se cansaba uno de estar soplando, pero tenía que hacerlos. Pero yo ya meditando, le dije, si el Señor me regresó para acá, me regresó que para que yo cumpla con un trabajo que tengo pendiente. Dije, pero con esta, así como estoy, no voy a poder ni hablar. ¿Cómo voy a cumplir con mi trabajo? Y otra vez, pero ya consciente en mi casa, ya consciente, al dormirme, yo me venía durmiendo ya en las madrugadas. Casi me la pasaba toda la noche despierto. Dormía en la madrugada y parte de la mañana. Otra vez yo preocupado, le dije, ¿cómo voy a cumplir con esa encomienda? ¿Cómo voy a cumplir si no tengo fuerza ni para hablar, ni para pararme, ni para voltearme? Yo no me podía voltear. En mi cama yo estaba más en una postura. Tenían que ayudarlo a usted, tenían que moverlo. Mis hijas me volteaban para un lado, para otro. O sea, yo no me podía levantar. Tenía que usar pañales. O sea, yo no me podía valer por mí mismo. Ya después de saliendo del hospital. Ya, cuando salí del hospital. Así estuve en la casa. Estaba consciente, pero no era dueño de poderme mover. No me podía ni levantar, ni voltear tan siquiera de un lado para otro. Tenía llagas en mi cuerpo. En mi cara me quedó una. De hecho, aquí tiene una todavía, sí, ¿verdad? En la espalda, en partes de mi cuerpo, sí, con llagado. Y más preocupado por la cuestión de mi voz. Otra vez vuelvo, pero a soñar. Okay. Igualmente como la primera vez que lo soñé, que el Señor me dijo todo eso, otra vez volví a soñar. Y esa misma voz, ya estando en mi casa. La misma voz que usted había escuchado. La misma voz. Él mismo me dijo, ¿qué te hace falta? ¿Quieres un corazón nuevo? ¿Quieres pulmones nuevos? Nada más pide. Nada más pide. Porque el neumólogo ya me había dicho que tenía dañados los pulmones. Y que iban a quedar secuelas. Y yo le dije, Señor, lo que le dije, Señor, mis pulmones. Y yo desperté. Tocó que fue de nuevo el neumólogo. Y al checarme, él mismo se sorprendió. Después de esta experiencia, la siguiente semana. Sí, él mismo se sorprendió. Porque yo le dije al Señor, Señor, mis pulmones, sáneme mis pulmones. Y cuando el neumólogo me volvió a checar, él mismo se quedó se sorprendió. ¿Y qué le dijo? No, pues me dijo, no puede ser. Digo, ¿qué no puede ser? ¿Qué, doctor? Dice que sus pulmones no tienen los daños que tenía cuando le dije la visita pasada. O sea, una semana después. Sí, no tienen los daños, siendo que él me había dicho que se iba a tardar en el proceso 6 meses, 8 meses. Y que todavía probablemente. Sí.
quedarían secuelas. Y no. O sea, de una semana hacia otra. Él mismo se sorprendió. Entonces, yo le compartía a ese neumólogo, yo le compartía mi experiencia que yo viví. Y él me volvió a decir que no era el mismo doctor. Allá en el hospital era el doctor el que me decía eso. Sí. Pero yo aquí en la casa, al neumólogo, pues ya era en mi propia casa. Okay. Yo me tomé la libertad de compartirle lo que yo su experiencia, lo que nos acaba de contar ahorita. Le platiqué. Me dijo, son los sedantes, don Juan. Es el efecto de los sedantes. ¿Qué se le hace, doctor? Le dije, ¿usted cuál es su especialidad? Porque yo me hice muy platicador con él. Dice, los pulmones. Dije, ¿y sí sabe, doctor? Dice, claro. Pues estudié, me especialicé. Muy bien. Y yo le creo, doctor, a usted. Lo que usted me dice, yo le creo. Pero sabe que antes de que usted naciera, yo ya estaba atrás de un púlpito compartiendo palabra de Dios. Y lo que yo le estoy diciendo a usted, doctor, tiene fundamentos 100% bíblicos. Y lo vi que el doctor me empezó a poner atención. Porque pues él se sorprendió con lo que vio en los pulmones. Lo que acababa de ver. Es que no puede ser posible. No puede ser posible. Dice, no. O sea, no. Y él con sus mismos instrumentos. Con sus mismos aparatos. Le dije, pues es que usted... Y ya le volví a decir, le dije, doctor, es que yo le dije al Señor que me sanara mis pulmones. Y se quedó así. Y podemos decir, hermano, que este milagro pues es una confirmación de todo lo que usted había vivido, de esa voz que había escuchado, claro. de esa parte a donde Dios le llevó, y ahora viene la confirmación con un milagro, como claro. Un sello de Dios, como diciendo, aquí estoy. Sí. Es la evidencia de que soy yo. Exacto, hasta para sorpresa del mismo doctor. De hecho, no nada más él lo sabe también Aileen, porque ella también le tocó estar allí, no sé, varias veces, ¿verdad, hija? Varias veces fue Aileen. Y ella también es testiga de lo que el doctor vio. Dice, ella misma dijo, es que yo también ya vi. Yo vi. Dices más, él le dejó una radiografía allí a usted, don Juan. De hecho, aquí está apareciendo un parte del expediente no sé si supongo que es de algunas consultas, las indicaciones, ¿verdad? Sí, es que tengo muchos papeles de esos, son papeles con recetas y papeles de recibos de pago. Él se llama Ricardo Javier, sí. Pero el que fue a la casa es otro. Otro neumólogo. Es otro, te digo, también se llama Ricardo, pero es otro. Este era doctor que estaba allí en el hospital. Okay. Pero el que fue a la casa es un doctor que nos consiguió a Aileen. Él. Okay. Y hasta Aileen también sabe, dice, no, don Juan, no, hermano, pues yo vi cuando el neumólogo se sorprendió. Entonces yo aproveché eso para demostrarle al doctor, al neumólogo, lo que yo decía. Y él lo vi con sumo interés al estar, porque me puso atención, ya no me interrumpió, me dejó que yo le explicara lo que yo había vivido. Y la respuesta de él, cuando yo acabé de decirle, la respuesta de él me hace pensar, vamos, me alentó mucho, porque me dice, don Juan, ya en tono de seriedad, nada, dice, don Juan, el día que usted vaya a predicar eso, por favor, hágamelo saber, yo quiero estar allí presente. El mismo neumólogo. El neumólogo. Dijo, al día que usted vaya a predicar eso en alguna iglesia, por favor, don Juan, hágamelo saber, yo quiero estar allí presente. Desafortunadamente el día de hoy no nos pudo acompañar, pero bueno. No se pudo, pero allí yo vi que Dios ya hizo algo. En él. Al menos en su incredulidad. Y que eso también le revela a usted, o sea, sí. Que cuando ya científicamente o médicamente hay un cambio de postura. Exacto. Y de una, valga la redundancia, una aceptación, entonces ahí es donde, ¿cómo podemos negar el poder de Dios? No, es que no hay forma de negarlo. De hecho, por aquí hay una imagen que van a ver si nos pueden por aquí publicar de cuando usted salió del hospital. Perdió pues algunos... Sí, cuando entré al hospital yo pesaba 104 kilos. Bueno, esta imagen es antes de ingresar. Eso fue antes, fue cuando yo estaba con los síntomas del COVID.
pero pensando que era el dengue. El dengue. Sí recuerdo que en una ocasión estuvimos ahí en su casa cuando empezaba y que... Sí, yo pensaba que era, pues como una doctora me dijo que era dengue, pues no le di mucha importancia. Pero no, eran los primeros síntomas del COVID-19. Y de hecho por aquí, bueno, aquí está un video. Este es cuando usted salió del hospital. Sí. Sí, pues ya cuando salí con, ya no con 104 kilos, salí con 85 kilos. O sea que había perdido casi 20 kilos menos. Sí, pues salí bien delgado y sin poderme mover. Ahí podemos ver, ahí usted está testificando. Sí. Ahí está testificando de lo mismo que nos está hablando aquí. Sí, ahí no perdía tiempo porque estaba consciente de que me habían regresado, de que tengo permiso de estar aquí. Entonces desde allí yo empecé mi labor. Desde ahí estaba en el hospital, en la cama, todavía no se había levantado y ya estaba compartiendo todo lo que... Sí, porque allí yo no me podía levantar solo. Me tenían que ayudar para levantarme y luego tenía una silla de ruedas y para ir al baño pues me bañaba, mi esposa me bañaba y luego ya me volvían a regresar otra vez en la silla de ruedas a la cama. De hecho me acondicionaron ahí la sala, en lugar de sala pusieron la cama para yo estar allí. Ahí en ese... Sí, no, sí. Sí, y yo recuerdo que nosotros llegamos, no sé si fuera al segundo o al tercer día, por ahí, tercer o cuarto día que salió del hospital, y recuerdo que lo primero que nos hablaba era las experiencias que había vivido y cómo esa ordenanza de Dios y la verdad, digo, ahorita a lo mejor no se lo había comentado, pero yo me sorprendía que usted hablaba con bueno, ya tenemos pues, muchos años de conocernos, pero cuando yo le veía hablando con una propiedad, con una autoridad. Es que yo estaba 100%, o sea, seguro de lo que estaba diciendo, y como lo estoy ahorita, aún más seguro todavía. ¿Sí? No, de hecho, mi hija me llevó para Estados Unidos, pero me llevó en silla de ruedas para allá, para irme a recuperar allá. Y allá me estuvieron checando en otro hospital, un hospital también de renombre allá. Y lo primero que me checaron fueron mis pulmones, ¿no? Los pulmones del Señor están perfectos, están sanos. O sea, no quedaron secuelas. Me estuvieron checando mejor de las cuestiones de las llagas. Ok. Sí, pero ya de los pulmones, ni medicina tomé ya para los pulmones. Y realmente creo, incluso yo ahora me doy cuenta lo que Dios hace. Ahora creo que alcanzo, a mí me gusta cantar, ahora creo que alcanzo hasta tonos más altos que los que regularmente. Sí, que los que regularmente cantaba. Ahora creo que siento que alcanzo más alto. Y yo recuerdo que cuando usted salió del hospital salió con su voz dañada, con sus cuerdas vocales dañadas. Sí, no podía y me cansaba mucho. Y era una voz, un timbre de voz diferente a lo que yo escuché. Bueno, el día y lo que me cansaba, o sea, sentía que el corazón me agitaba inmediatamente. Me agitaba, o sea, no tenía muy poca fuerza. Pero y luego no podía comer nada, no me sabía nada la comida, ni sabor, ni olor, nada. Ya empecé a percibir el olor y el sabor como hasta los 2 meses. Aproximadamente. Sí, a mí me daban mi hija o mi esposa, me daban un platito de caldo, me comía 2 o 3 cucharitas. Era todo. Pero no me sabía nada, sabía como si fuera, no sé si alguien haya probado la masa sola, sin sal, sin nada. Así me sabía la comida, como si estuviera masticando masa. No tenía ni sabor ni olor. No, o sea, por eso no podía comer, no se me apetecía nada. Y bueno, ya casi un año de esta experiencia y ahora pues ya recuperado. Sí, gracias a Dios, ya digo, gracias a Dios ya volví incluso a recuperar el mismo peso. El peso que tenía, ahora otra vez ya peso 103, 104 kilos. Ya puedo, pues digo, gracias a Dios ya puedo hacer lo mismo que hacía antes, puedo moverme con libertad, puedo brincar, puedo caminar, ya, digo, ya bien. Allá en Houston lo primero que me checaron fueron los pulmones también
No, el Señor no trae problemas en sus pulmones. Ya de allá para acá me regresé yo empujando la silla de ruedas, con maletas arriba de la silla de ruedas. Sí, no, o sea, Dios ha sido bueno. Nomás lo único que no se me olvida es ese pendiente que traigo, la encomienda. La encomienda que Dios La encomienda que Dios me hizo. Y ahora quizás habrá personas escépticas que no puedan creer, pero pues en su conocimiento, en la palabra de Dios y en su experiencia que pues solamente usted muy propia vivió, usted está completamente seguro que usted pudo llegar al cielo, al paraíso, la ciudad Claro. santa y escuchar la voz de Dios. Sí, no, sí, eso me queda a mí bien claro. Más que para mí es un grande privilegio, algo enorme, algo que pocos lo ven. Yo nunca pensé que me fuera a pasar una experiencia así. Nunca pensé. Y lo he meditado muchas veces. Y estoy bien consciente. Yo no tengo el mínimo temor de irme. Nada. Mis hijas me regañan, o mi esposa, o mi papá, y luego nosotros. Le dije, yo lo digo por mí, en mi mente, o sea, en mi corazón. Yo no tengo absolutamente el mínimo temor a partir con él. Porque ya sabe a dónde voy. Entonces, ya sé. Con toda esta experiencia, hermano, antes de culminar ya este programa, ¿qué nos pudiera decir con toda esta experiencia que vio? Ahorita, bueno, nos está diciendo parte de eso, pero que verdaderamente vale la pena a todos aquellos que servimos al Señor, que nos esforzamos y que a lo mejor no tenemos ese privilegio de tener la experiencia que usted vivió. ¿Cómo podría alentarnos, hermano, para seguir adelante primeramente en la fe y seguir confiando en el Señor y saber que verdaderamente su palabra es fiel, como dice el Señor Jesucristo? Yo me voy, mas no os dejaré huérfanos. Pero también dice el Señor, yo me voy y voy a preparar una morada para que donde yo esté, vosotros también estéis. Es necesario creer. Es necesario. La gente tiene que creer. No se trata de ninguna religión. No es religión. Pero la Biblia misma nos dice, al que cree, todo le es posible. Yo necesito creer en Dios. Amén. Creerle a Dios. O sea, Dios existe. Es un hecho real que Dios existe. Nosotros somos tripartitos. Tenemos un cuerpo, tenemos un espíritu, tenemos un alma. El cuerpo un día tiene que regresar a la tierra de donde fue tomado. El espíritu, que es la vida, tiene que regresar a Dios. Pero el alma, la Biblia nos enseña bien claro, donde dice que el alma que pecare, esa morirá. Tenemos que creer en Dios. Haciendo religiones hacia un lado, creamos en Dios verdaderamente. No esperemos hasta que estemos en la puerta. Y la única oportunidad que tenemos es aquí en vida. Amén. Aquí en vida. Vamos a creer a Dios, pero vamos a creer aquí en vida. Vamos a recibir a Cristo en nuestro corazón. Verdaderamente. El infierno está lleno de incrédulos que ahora sí creen, pero ya es tarde. Demasiado tarde. La oportunidad la tiene el ser humano ahorita en vida. Mientras haya vida hay esperanza. Mientras haya vida hay esperanza. Amén. Sí, bueno, o sea, eso es acercarnos a Dios. Acerquémonos con un corazón sincero. Entonces usted puede constatarnos de viva voz que lo que la palabra del Señor dice es cierto, es cierto 100%. Como decía el apóstol Juan en Apocalipsis, que vio aquella santa ciudad preparada. Por eso Pablo dijo, yo sé en quién he creído y no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y esa salvación es para todo el mundo, no nada más a los judíos, no nada más a los griegos, es a todo el mundo. Amén. Esa es una realidad. Es una realidad que, qué triste cuando el hombre no es capaz de creer. Por eso la Biblia no se equivoca, donde dice el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura y no las puede entender, porque solamente se han de discernir espiritualmente. Pero nosotros como seres humanos somos también espirituales. Amén. No tomemos el cuerpo, la mente, el corazón de un animal. Como dice también la Biblia, no seas como el mulo. Sin entendimiento. No seamos como el caballo, no seamos como una mula. A nosotros Dios nos hizo inteligentes. Dios nos dio un espíritu. No, a los animales no, pero nosotros sí. Nosotros somos
el ser más importante que Dios hizo. Somos la corona de la creación. No somos ningún animal. Pero debemos de estar conscientes que existe un creador, que existe un Dios, y debemos de acercarnos a Él ahorita que tenemos la oportunidad. Amén. Y que verdaderamente hay una ciudad que nos espera. Está preparada. Ya está preparada esa ciudad. Ya está. En este tiempo ya está lista. Amén. ¿Sí? La ciencia, han visto en la ciencia, pero es la ciencia, pero no se equivoca. Yo he visto reportajes curiosos donde los de la NASA vieron una ciudad hermosa en el cielo flotando. Ellos la vieron, pero son secretos que ellos guardan. La vieron flotando, y nosotros cristianamente, bíblicamente sabemos que la Nueva Jerusalén está lista y va a descender y se va a sentar aquí en la tierra y va a estar amurallada, y allí no va a poder entrar nada sucio, nada de pecado, solamente todos los que estén lavados con la sangre de Cristo Jesús. Pero ya está la ciudad, ya existe esa ciudad, ya está preparada para que nosotros vivamos allí. Ya está preparada. Eso hay que creerlo con nuestra mente y con nuestro corazón. Amén. Pues Pastor Juan Solís, agradecido con Dios que nos haya podido compartir esta experiencia muy personal, y, claro, y gracias por haber aceptado la invitación y haber abierto, bueno, pues esta experiencia para todos los que nos están viendo, los que nos están sintonizando, y aquellos que están a través de radio también escuchando este bendecido programa. Bueno, le agradecemos enormemente el haber aceptado la invitación y estar con nosotros. ¿No sé si tenga alguna palabra, mi hermano, ya antes de culminar este programa? No, pues que Dios los bendiga, que nos acordemos de Dios en estos tiempos difíciles. Ya está cerca el tiempo de que Cristo viene, y mucha gente aún no dobla su rodilla. Más que sean más conscientes y que se acerquen a Dios. Amén. Como dice la Biblia, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Y ahorita estamos en muy buen tiempo de que le busquemos para estar a cuentas con Él. Amén. Es lo que puedo decir. Amén. Bueno, pues ojalá y haya... Gracias, Angelito, por haberme, gracias por la oportunidad de haberme invitado a compartir esta experiencia, este testimonio. Amén. Gracias. Te digo Angelito por cariño. Amén. Sí, por familia. Para todos, pues es el pastor Ángel Cavazos. Yo por confianza y por cariño me dirijo a él como Angelito, ¿verdad? Porque así lo escuché de voz de sus padres, que se refieren a él como Angelito, Angelito, y a mí se me quedó. Y además, pues me gusta decirle Angelito, ¿verdad? Y era prácticamente con el debido respeto, Amén, ¿verdad? Sí. El debido respeto como un siervo de Dios. Amén. Al contrario, hermano, nos sentimos agradecidos que haya estado por acá con nosotros, y bueno, pues nuevamente ojalá haya una oportunidad a lo mejor para poder expresar ya un poquito más a fondo, o la perspectiva que sus hijos vivieron de este tema, Claro. porque pues es a lo mejor algo muy, muy distinto en el aspecto de lo que ellos vivieron, ¿verdad? Estuvimos por ahí cerca en algunas ocasiones, y bueno, sí fue un proceso muy, muy difícil, pero que al final de cuentas el Señor nos dio la victoria. Sí, pues yo cuento mi experiencia que yo viví. Amén. Pero para la experiencia que se vivió, apenas mis hijas, que ellas son las que vivieron en carne propia. En carne propia, carne viva, las mortificaciones que tuvieron, el desgaste, pero pues Dios las escuchó. Amén. Tuvieron que hincarse allí en el mismo hospital, hincarse y humillarse y pedirle a Dios que me dejara todavía tiempo aquí. Y creo que las escuchó. Sí, y de hecho ahorita platicábamos con Bianca, su hija, sí. Cuando nos estábamos poniendo de acuerdo del programa, que decía que cuando el doctor les dio la noticia, que inmediatamente sí. Mireya le dice a Bianca, arrodíllate, y en este lugar, sí. ahí fuera del hospital, ahí sin importar que la gente pasara, sus hijos Exacto. de rodillas, pidiéndole al Señor por su vida. Y bueno,
al final de cuentas el Señor contestó esta oración. Y bueno, agradecido con Dios que todavía esté entre nosotros. Amén. Claro, y que el Señor permita, ¿verdad?, pueda cumplir ese propósito, en su vida. Y bueno, muchas gracias a todos los espectadores y a todos los radioescuchas. Gracias por haber estado con nosotros en este programa, como cada miércoles. Aquí le esperamos la próxima semana para escuchar los testimonios, las experiencias y todo aquello, hermano, que el único afán, el único propósito de compartir esta palabra y estas vivencias, estas experiencias, es que nuestra fe aumente en primer lugar, que podamos entender y conocer que tenemos a un Dios primeramente de amor, pero también un Dios de misericordia, que todavía nos ama y que todavía está con sus brazos extendidos, teniendo misericordia de nosotros. Amigo que nos estás sintonizando, si todavía no has entregado tu vida al Señor, te hacemos una atenta invitación para que rindas tu corazón al Señor y un día puedas estar en esta morada celestial que el día de hoy, bueno, compartía el pastor. Amén. El pastor Juan Solís. Muchas gracias a todos por haber estado en este programa. Les esperamos la próxima transmisión. Que el Señor les bendiga. Amén. Dios les bendiga a todos.